Jueves. Jueves. Eso, listo, ya para que lo puedan, ¿cómo se llama? Que lo puedan ya compartir también. Ya compartido. Ya estamos ahora sí en los jueves de webinars de Empowering Grace. La verdad es que me encanta este espacio porque puedo ayudar como a gente a entender de diferentes temas que a veces es pues no tan fácil la información, hay que buscarla. Entonces, este es un espacio donde los expertos, ¿no? Yo invito a expertos como ustedes y platican pues lo que saben. Y en este caso nos va a tocar hablar sobre cómo crear un podcast, cómo hacer un podcast y los beneficios que tiene, que tenemos de hacer uno, porque la verdad es que es como que, al menos para mí, es como una herramienta que le traigo muchísimas ganas, pero también le traigo mucho miedo. No sé bien cómo funciona, no sé bien cómo alimentarlo, no sé si es algo que vaya a durar mucho, o sea, como que leo y digo, creo que tiene un boom, pero no sé qué, o sea, qué tanto puedo decir, ¿no? En un podcast, y entonces la verdad me parece todo un reto quien lo hace, y por eso es que los quise invitar a ustedes, Ale, Matías, Joshua, a platicar, y que nos digan. Ahora sí que todo esto de bueno, pues no la rutina, o sea, cómo nos hacemos un podcast y para qué nos sirve y demás, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por aceptarme la invitación de estar aquí con nosotros y muchísimas gracias por compartirnos la experiencia a todos los que nos escuchan en estos jueves y que quieren aprender siempre. Bienvenidos. Cuéntame, Ale García, un poquito, cuéntanos de ti nada más para que te conozcan y también, bueno, y ahorita me voy con cada uno, pero ayúdame a que te conozcan todos. Gracias primero por la invitación, por abrir este espacio para hablar de una de las herramientas principales de esta era digital. Nosotros venimos de distintos medios de comunicación, acercándonos a la manera en que podemos llegar a diferentes audiencias, desde la parte tradicional y ahora ya la más interesante, que es la era digital a través de los podcasts. Y ahorita que tú mencionabas, no sé en qué momento nacen los podcasts, si fue un boom a través de la pandemia. Y fíjate, podemos documentarnos que los podcasts vienen casi desde el año 2002, 2003 o hasta un poquito más atrás. Pero en esta actividad de hacer mucho más cercana la conversación, los formatos mucho más digeribles, desde más allá del expertise y de un conocimiento más profundo, como lo que se hacía de quienes van saliendo, por ejemplo, de la universidad para acercarse a los medios masivos de comunicación, como ya es la radio, la televisión. Los podcasts vienen siendo la primera oportunidad de, primero, los amateurs, de acercarse a sus pininos y empezar a practicar en su casa, a disfrutar, a generar frecuencia, a crear audiencias de nichos para crear un vínculo mucho más inmediato. Y ahorita que tú nos hablas del miedo, pues esos miedos que en algún momento tuvieron de salir al aire los primeros podcasters, se ha combatido con toda la seguridad, con toda la valentía y más en estos tiempos de confinamiento de distintas personas en todo el mundo queriendo comunicar, queriendo acercar su mensaje ahí en la intimidad, puede ser de su cuarto, de su hogar, de su necesidad de compartir mensaje personal o mensaje empresarial. Así que vamos a hablar a lo largo de esta charla de la importancia de tener un podcast y de ser completamente valientes para salir al mar de oportunidades. Gracias, Ale. Joshua, y la verdad, pues sí, vamos, ahorita yo soy la primera, siempre traigo mi libreta para anotar todos los tips, yo soy siempre la primera que anoto y aprendo. Joshua, cuéntanos. Para anotar. Exacto. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer para mí compartir este espacio contigo y con Ale
se me fue ahorita tu nombre, que no, Matías. Luis Matías. Perdón. Luis Matías. Que aparte son grandes personalidades y con mucha experiencia en este ámbito. La verdad es que yo llevo poco tiempo en el tema del podcast, pero aún así pues me aventé y hoy en día estoy muy metido en el tema y me encanta, además de todo. Yo soy emprendedor desde los 17 años, hoy tengo 31 años, entonces he estado metido en el mundo del emprendimiento durante ya mucho tiempo. Soy emprendedor social en específico, tengo una empresa en la que trabajamos temas de emprendimiento y de innovación social en territorios donde generalmente este tema casi no se trata. Y bueno, hoy en día con mi podcast, la verdad es que ha sido increíble, un buen viaje, una gran experiencia y me hace llegar a muchas personas que nunca me imaginé poder conversar de esta forma como tan profunda. Y ahorita que mencionabas el tema del miedo, yo también tenía mucho miedo de iniciar. Yo creo que desde hace 10 años que empezaron como todas estas ondas de los youtubers y demás, yo decía, voy a hacer algo que tenga que ver con emprendimiento, para comunicar, para como motivar a otras personas a que decidan desarrollar sus proyectos o un negocio. Y al final no me atrevía. Imagínate, después de 10 años estoy iniciándolo, nunca es tarde, pero bueno, ahora sí me aventé y quemar las naves hoy me llena y me hace sentir muy feliz en el día a día. No, y además lo hiciste exitosísimo, rapidísimo. Ahorita nos tienes que contar toda tu experiencia y cómo fue que lo lograste. Bien, entonces, gracias. Luis Matías. Bueno, yo te digo Matías, pero ya Sí. Luis Matías. Justo, así termina diciéndome todo el mundo, como en la secundaria. Entonces, Hermanito. sí, está padre, me gusta más. Yo, Grace, te agradezco y les agradezco a ti y a tu audiencia por este tiempo, de verdad, muchísimas gracias. A mí me encanta ayudar a que los profesionales o la gente que se quiere profesionalizar, pues acuda y le repartamos tantito de eso que sabemos, ¿no? A lo largo de los años. Yo vengo, al igual que Alejandra, vengo del radio, tengo una casa productora que se llama Condesa Films. Con Condesa Films hacemos ya publicidad y contenidos para cualquier tipo de cliente, desde MIPYMES hasta empresas enormes. Y ahí hemos aprendido justo a estar en la tendencia, a seguir con lo que va y ver hacia el futuro, qué es lo que viene. Y bueno, el podcast ya no se diga que viene, más bien el podcast ya está completamente insertado en nuestras vidas. En Latinoamérica, por ejemplo, Ecuador y cosas así, me he enterado que todavía no está, apenas está intentando abrirse las puertas, pero aquí en México, por ejemplo, ya llegó el boom, ya tenemos un montón de contenidos y un montón de creadores, y algo que yo he detectado es que lamentablemente sí hay el contenido, pero no hay la forma. Y a mí me encanta, por ejemplo, asesorarlos para que también haya tanto contenido como forma, porque uno de los grandes pies de donde cojea la gente es en que creen que teniendo un teléfono con un micrófono van a hacerlo. Y claro, el mensaje se puede dar por ahí, pero ¿qué tanto la gente se va a quedar contigo? Y a partir de eso, ¿qué tanto puedes viralizar tu contenido, repartirlo, etcétera? Entonces creo que esta plática va a estar buenísima porque vamos a poder darles tips desde varios aspectos, ¿no? Desde quemar las naves, que ya está funcionando y tiene audiencia increíble, desde Ale, que trae todo el talento del coach vocal, y bueno, desde mi parte prometo darles los tips de coach vocal y además de cosas técnicas, de todo lo que se pueda, para que se vayan de aquí con una libreta llena de tips y hacks para el podcasting. Van a salir de aquí Buenísimo. sin miedos. Eso, que nos quiten los miedos a los que queremos, porque como bien decías, Matías, la verdad es que cuando, no sé, empecé a pensar, oye, si tal vez un podcast, había bien poquitos, y con la pandemia, ¡pum!, salieron muchísimos. Y entonces digo, bueno, pues, pero como tú dices, Joshua, nunca es tarde, entonces podemos empezar. Y dicho esto, Ale, a ver, cuéntame, ahora sí, ¿no? ¿Qué necesito para poder hacer un podcast? ¿No? Explicando qué es, ¿no? Primero, porque hay muchas personas que dicen podcast, pues, lo he escuchado, pero no tengo idea qué es, o para qué sirve, ¿no? ¿Con qué se come? Y después la pregunta, pues, ¿cómo lo empezamos a hacer? Es un formato de audio digital que puede ser tu compañero, o sea, tu mejor archivo, que lo portes y lo lleves contigo en diferentes plataformas digitales. Tú lo creas a partir de, primero, un conocimiento, un propósito. ¿Cuál va a ser tu mensaje? Creo que de ahí
es el primer paso que todos debemos tener, es qué quiero comunicar. Y a partir de ese primer paso, saber quién quiere comunicar, ¿no? O sea, las preguntas básicas de quién, yo y mi amigo, yo y mis 3 cuates, yo y mis vecinos. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro mensaje? Hay tantos mensajes que si quizá nosotros nos desvirtuamos en el camino, es ahí cuando las audiencias empiezan a separarse. Entonces, sabiendo que el podcast es un archivo de audio digital que te puede acompañar desde para ir al gimnasio, mientras estás haciendo tarea, en tus actividades, y además es algo bien curioso que no es un formato de compañía. O sea, cuando nacieron los medios de comunicación, hay algunas películas por ahí, por ejemplo, en donde la familia completa se sentaba a escuchar el radio o hacer una actividad colectiva para disfrutar determinados contenidos. Aquí el podcast es lo que te gusta a ti, Grace, a ti, Joshua, a ti, Luis, en función a tus aficiones, por ejemplo, a tus gustos, a tus temas preferidos profesionales, primero para entretenerte, para formarte, para inspirarte, para acompañar ese espacio en donde solo tú vas a estar. Puede ser desde un momento. Hay podcasts, por ejemplo, que te pueden acompañar desde el amanecer hasta el anochecer, ¿no? En temas de meditación, por ejemplo. Hay temas de finanzas, de economía, de política, de música. Hay muchos podcasts de música. Hay otros tantos de acuerdo a tus propias aficiones, por ejemplo, en este tema de entretenimiento, que va desde la salud, de los deportes, de las películas. Ahorita con tanta oferta que vemos a la par de las plataformas digitales de audiovisuales, como lo es, por ejemplo, Netflix, este archivo, este pequeño archivo que la verdad es que puede ser tan portable que lo lleves en tu celular. Ya la mayoría de los aparatos de dispositivos digitales llevas ahí todos tus podcasts, ¿no? O tus podcasts favoritos o tu historial de los conductores que más te gustan o de los formatos que más te encuentras cómodo y más inspirador. Entonces, de ahí entender que este archivo, un podcast, es algo que ocurre una vez a la semana o depende de la periodicidad que decida el podcaster, porque también ya hay una definición de quién los genera, ¿no? Es el podcast hecho por el podcaster hacia un pod escucha en esta conexión de si nosotros no tuviéramos audiencia, no habría razón de ser, así como los músicos o quienes generan diferentes contenidos. Si no hay este tipo de público que lo reciba, no hay ese vínculo de retroalimentación. Entonces, las audiencias, ahí es cuando se vinculan y encuentran, pues, una coincidencia. Y puede ser desde un formato pequeño, de una duración que puede ir desde los 2 minutos hasta los 30, hasta la hora, dependiendo del compromiso del podcaster que lo aterrice primero en Y contenido. una pregunta, ¿ahí hay alguna recomendación que digas, lo ideal son tantos minutos? Depende, O sea, depende del contenido y depende también de la experiencia. Nos hablaba Luis hace rato de la idea de profesionalizar los contenidos. Lo vemos ahorita mucho en este tiempo de pandemia, de quien tiene a lo mejor la posibilidad tecnológica de empezar a abrir su micrófono y crear, y se va a enfrentar a lo mejor a que 20 minutos los hace en 8 horas o en 10 horas, ¿no? Para compartirlo en el público, en lo que decide el tema, su investigación, el entrevistado, la grabación, que si se le sale en la primera, la segunda o la tercera o la cuarta toma, o la edita, todo eso pues se lleva de acuerdo al tiempo del podcaster que quiera definir, o bien que tenga a lo mejor algo tan establecido con ya un bagaje de preparación donde ya lo limite de acuerdo a la temática de una duración específica. Pero en realidad, como los propios, por ejemplo, las series ahorita de Netflix, tú puedes ver episodios que van desde los 30 minutos hasta las 2 horas y pueden ser 5, 10, 20, 25 temporadas. Pueden ser tan extensas como el gusto de su creador.
Ok, buenísimo. Gracias, Ale. Gracias a ti, Luis, Grace. Joshua, ¿qué me quieren decir? Luis Matías, porque me encanta el nombre de Matías, así que Luis Matías o Matías. Pase al escenario. Eso. Exacto. Cuéntanos cómo hacer desde tu perspectiva, o sea, qué herramientas tecnológicas o sea, porque ya Ale nos dijo, tenemos que tener muy clara nuestra audiencia, tenemos que tener claro el contenido, ¿no? O sea, prepararnos, no es nada más como que te pones y bla, bla, bla. O sea, hay una preparación, hay una investigación, nos habló Ale al respecto, ¿no? Sobre el tema que quieres hacer. Y si quieres tener invitados, pues tienes que adentrarte también a ver qué le vas a preguntar, porque si no va a quedar mal. Y después de eso, tiene que, a ver si entendí bien, pues ediciones, ¿no? Y todo eso aproximadamente te puede llevar como 8 horas para planearte, ¿no? Entonces, viendo en planeación del podcast, ahora ya en ejecución, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para hacer un podcast técnicamente hablando, ejecucionalmente ya cuando lo estás grabando? ¿O qué nos Puede sonar recomendarías? Puede sonar muy, muy complicado de repente, pero en realidad es bien fácil. Justo lo que dice ella es prepara tu tema y ve quién es tu audiencia. Y esas son las cosas básicas, pero también siente tú mismo qué es lo que quieres hacer. Si quieres hacer un podcast para ti mismo, para disfrutar, para relajarte, para jugar, digamos, pues tampoco te compliques tanto, ¿no? Abre tu micrófono, mándalo al mundo y en una de esas pega y te va increíble porque traes un feeling y un rapport con la gente y tienes mucho ritmo y te descubres un nuevo talento. Y entonces no fue tan difícil, fue técnicamente súper fácil como efectivamente tener tu teléfono, ¿no? Y listo, conectarlo, mandarlo, publicarlo, venga, y pasárselo a tus amigos y que resulte. Así de fácil puede llegar a ser. Si estás pensando en hacer un podcast para tu marca personal, para tu empresa, para tu servicio, para poder hacer content marketing y hacer estrategia, entonces sí ya es donde se empieza a poner tricky. ¿Por qué? Porque quizá la calidad que estés entregando no se compare con que vendes, no sé, BMWs o Porsches, ¿no? Y entonces, ¿cómo quieres vender un Ferrari sonando a Caribe 86, ¿no? Entonces, ahí es donde ya se empieza a poner como divertida la cosa y donde necesitas definitivamente un poquito de entrenamiento, no mucho, un poquito de entrenamiento. Y esto de quitarse el miedo es definitivamente algo que te va a ir pasando progresivamente. No te preocupes, aviéntate, ¿no? Es lo primero. ¿Qué es lo que necesitas técnicamente? Necesitas un Pero espacio acústico. además, Dígame. déjame hacerte una pregunta. Sí. ¿Qué es lo que nos tenemos que entrenar? ¿La voz para empezar a hablar? O sea, como, porque, por ejemplo, hay Gymbox, ¿no? Que te entrenan la voz para que se oiga bien, ¿no? Yo les oigo las voces a ustedes, digo, ay, qué bárbaros, ¿no? O sea, hablo con ustedes por teléfono y hasta se me pone chinita la piel porque digo, qué padre voz. Pero, ¿se entrena o naces ya con la voz? No, para nada, se entrena, se entrena. Yo tenía, cuando tenía 15 años, yo tenía una voz bien padre, así. ¡Ay, qué bonito! Y era como bien divertida. Y así creí que iba a hablar toda la vida. Pero en realidad no tiene que ver la voz, ¿sabes? Antes, cuando teníamos a los grandes locutores con estas voces engoladas, ¿no? Que hablaban así en la radio de los 50 y jabón Ariel, ¿no? Y todo era como con unas vocesotas así grandotas. Pues en realidad sí decías, no, hombre, yo con mi voz, pues, ¿cuándo voy a estar en la radio o en la televisión? Ahorita no, ahorita tenemos a grandes influencers que tienen voces chistosísimas, no sé, se me viene a la mente rapidísimo Luisito Comunica, ¿no? Y no tiene una gran voz que digas, pero tiene una gran personalidad y además se muestra sincero. Y creo que ahora el juego es más de tu personalidad, justo lo que te decía, del rapport, de qué tanto conectas con la gente. No te preocupes por la voz. Ok, ok, yo creo que eso es importante porque yo creo que a todos, no sé si a todos, pero al menos yo me oigo en grabaciones y digo, ay, qué horror. A todos, No a sé todos si, nos pasa, sí. no sé si sea yo o me escuche diferente que digo, ay, ¿qué es esto? Y me da como cosilla, Lo pero mismo, es bueno igual saber que se puede entrenar. nos escuchamos distinto nosotros mismos que cómo nos escuchan los demás. Creo que por ahí hay estudios que dicen eso. O sea, cuando nos da pena, realmente no estamos escuchando la verdadera voz que los otros escuchan. Y Ah, es ahí el mayor reto, y así le pasó a Joshua, ahorita nos va a platicar sobre su experiencia en quemar las naves, de sí superar esos miedos, pero además enriquecer sus contenidos
al exhibir qué es lo que más le apasiona, que es conversar y escuchar historias de vida. Cuando hablamos de contenidos, puede haber contenidos diversos, pero como también lo refiere Luis, de hacerlo muy vivencial, entre más sincero, auténtico, divertido y que te alimente la vida desde lo que es, no desde lo que aparenta ser, como en muchos medios de comunicación, que te apegan a algo que debe estar como en estructura. La creatividad es algo fundamental en los podcasts y sobre todo la libertad. Ahora platícanos, por favor, Joshua. Y bueno, nada más, antes de pasar a Sí. Joshua, yo me quedé que nos iba a decir Luis Matías la parte técnica, porque a mí de veras me importa muchísimo, nos faltó eso. Y mira, esto que sí lo va a notar, porque la parte técnica me parece brutal. Fundamental. La parte técnica está increíble y me voy rápido, prometido, y ahorita vamos con Joshua porque Joshua también tiene harto material que compartir. Veremos. En Amazon puedes meterte a comprar un micrófono, a algunos paneles acústicos, puedes meterte a YouTube y a ver algunos tutoriales y todo. En lo que tienes que pensar, básicamente, es en el espacio acústico que tienes. Si estás hablando en tu sala y haces así, clip, clap, de inmediato hay reverberación. Y esa reverberación es el cuarto, ¿no? Y el cuarto es muy incómodo que la gente escuche la habitación. Si piensen tantito en el radio, cuando escuchamos el radio, solo escuchamos la voz del locutor. Y eso es muy importante porque eso hace que la atención se quede en la voz, no en el espacio, ¿vale? Si está el perro, si está el hijo, si está la televisión del vecino, si hay distractores, obviamente la gente se va a ir para allá y la gente no sabe, no sabemos distinguir necesariamente, es que tiene ruido de fondo, no me gusta. No, en realidad nada más van a decir, pues está padre el tema, pero como que no sé, se oye medio raro. Y ya, y hasta ahí van a llegar y ¡pum! Se van a desconectar de tu podcast. En realidad, lo primero que tienes que pensar es en el espacio acústico, después en el micrófono. ¿Cómo liberas lo del espacio acústico? Algunos paneles, o graba en tu closet, o graba debajo de las cobijas. ¿Qué intentamos? Con Tal cual, almohadas. necesitamos quitar las reverberaciones. Imagínate que las reverberaciones, el sonido es como el agua. Si echas una cubetada de agua, cuando tope con algo se va a regresar. Cuando regresa a ti y regresa al micrófono, ya regresan varias olas de agua, varias olas de voz. Eso es el eco, y eso es lo que te está haciendo este efecto de reverberación que es incómodo para el escucha. ¿Cómo lo quitas? Entonces, pues cuando pones justo materiales que permitan que no haya reverberación. Si tocas tu pared, la pared que tiene Joshua, por ejemplo, que es concreto, ¿no? Tal cual, pues es sólido. Pero si tocas una almohada, obviamente ahí como que apachurra un poquito, ¿no? Este tipo de cosas de aquí atrás, ¿no? Y eso le va a ayudar efectivamente a que tu espacio acústico esté más controlado. Luego, el micrófono. Si vas Oye, a... una Dígame. pregunta ahí. Yo de repente he visto algunos músicos, o un amigo mío ponía cajas de huevo por todos sus paredes. Así, Baratísimo, y así fueron como se crearon las primeras cabinas, ¿no? Yo creo que muchos si yo pasamos por agarro y a esas mis cadenas. paredes les pongo cajas de huevo, ¿me va a servir? No muchas, no las ponga, y yo la verdad no lo recomiendo. Es como dice Ale, es lo más barato, pero también lo barato se escucha, ¿sabes? Y ese es un gran problema. Lo que hacen las cajas de huevo, la forma que tienen de cono, es que efectivamente no son planas. No está pegando el sonido aquí directamente, Ok. sino que pega Se en una distribuye. cajita de huevo, perdón, pega en el cono y se distribuye y se va la reverberación hacia otros lados. Entonces minimiza el golpe que regresa al micrófono. Efectivamente, sí te pueden servir, pruébalas y no llenes de cajas de huevo porque se va a escuchar raro. Ve poniendo y ve checando a ver qué tanto se parece tu voz a la de un locutor de radio. Y esa sería como la manera más como efectiva de saber si está funcionando. Bueno, Luego, pues a partir de mañana los invito a desayunar. venga, Sí, huevito, por favor. Huevito en todas sus versiones. porque además al explorar ahorita nos contarás los diferentes aparatos que vamos integrando y conociendo, es abrir realmente nuestra escucha. Vamos a aprender de fundamentos de sonido y nos van a empezar a caer veintes de, ¿te cae? O sea, esto suena así. La madera es refleja diferente el sonido que una tela, que un muro de concreto, que un vidrio, por ejemplo, o un metal.
empezamos a recuperar todas esas enseñanzas que tuvimos en física en la secundaria y todo es buenísimo para hacer que nuestro podcast se escuche cada vez mejor. Genial. Y eso es clavarnos un poquito, ¿no? Tal cual, pero finalmente, como dice Ale, ya poco a poco vas a ir dándote cuenta tú de qué es lo que necesitas. Luego, lo segundo más importante sería el micrófono. Si te metes a Amazon, decía yo que pones micrófono para podcasting y te sale el Amazon Prime o no, ¿cómo? La recomendación de Amazon, ¿no? El más vendido, ¿no? Y normalmente esos micrófonos, hay diferentes tipos de micrófonos. Hay micrófonos que te cuestan 400 pesos y hay micrófonos que te cuestan 400,000 pesos, ¿sabes? ¿Y en qué se diferencian? En la calidad de materiales para lo que están con que están construidos, para qué funcionan, etcétera. Lo más fácil es pensar en que, apúntale, ahí ese sí es tip, es buscar un micrófono no de condensador, sino dinámico. Este que tengo aquí es un micrófono dinámico. Este micrófono lo que hace es que solo agarra mi voz, no agarra el espacio. Y además, por la calidad de materiales con que está construido, lo hace profesionalmente. Le ayuda a que la voz salga con mucha textura. Versus un micrófono del teléfono, pues en realidad es un micrófono que está preparado para captar variedad y muchísimos rangos de sonidos. Igual va a captar un tren a lo lejos que tu voz. Estos están preparados para la voz. Luego, si te das cuenta, en los más vendidos de Amazon, la mayoría son de condensador. Un micrófono de condensador necesita un espacio acústico profesional, porque si no, se va a escuchar efectivamente el vecinito que está llorando de la casa de al lado. Si no tienes un espacio adecuado y tienes un micrófono que permita captar una gran amplitud de sonidos, lamentablemente se va a escuchar todo el cuarto, ¿no? Y básicamente, ese es como los dos tips. Fíjate en tu espacio acústico, métete debajo de las cobijas, de verdad, y además apúntale. Yo asesoro como varios podcasts y por ahí hay una historia donde me mandaron una foto de donde le estaban hablando al micrófono así y me decían, oye, es que suena raro, suena como si tuviera yo mucha habitación. Y claro, si estás hablando de este lado, pues en realidad no le estás apuntando al micrófono donde debería, ¿no? Y entonces le hablas aquí, ¿no? Le hablas aquí de frente y de frente la voz va a sonar más rica, más clara, potente además, ¿no? Entonces nada más buscas en el instructivo de tu micrófono cuál es el frente, dónde está la pastillita que capta tu voz. Ok, ese es muy buen tip. Oye, ¿y alguna marca que tú recomiendes que no sea tan costosa, que nos recomiendes a toda la audiencia y a mí incluida? Sí, Apogee. Apogee son unos micrófonos muy bonitos que incluso sirven para hacer locución comercial, por ejemplo, ¿no? Que te sirve igual en un espacio acústico poco controlado que en uno controlado, y son de los chiquitos. Uno como el que tiene Ale, supongo que es un Shure de los MV. De USB. El Shure MV, ese es increíble y como escuchas, no hay tanto eco tal cual y respeta su voz increíble. Ese es otro de los micrófonos, ¿no? Que no son tan costosos e incluso más baratitos. Hay algunos Newer, que es una marca muy, muy popular ahorita. Nada más tendrías que tener cuidado del espacio acústico, pero son muy baratos y tienen muy buena calidad, la verdad. Y no andan como más de, no sé, menos de 2,000 pesos, 1,500 pesos por ahí. Pues está bien. Sí, ya como que por ahí el de Ale ya está un poquito más caro y de ahí ya vamos como subiendo de nivel, ¿no? De rango, básicamente. Genial. Y después de esto, bueno, perdón. Quería hacer una acotación ahorita dale. A propósito de los precios de micrófonos, que sucede mucho, por ejemplo, para los que inician un instrumento. Yo quiero tocar guitarra eléctrica, papá. Bueno, ¿cuál guitarra eléctrica quieres, mijo? Usa Stratocaster, ¿no? Y se compra y toca una guitarra 2 veces, ¿no? Su entrenamiento duró 2 días y no me gustó, papi, gracias. Entonces, en función también a lo que hablábamos del plan y la estrategia, es primero, aterriza poco a poco, pruébate a ti antes de hacer una inversión enorme y que se quede detenida, como los que compran la batería o los que tienen la caminadora y se vuelve perchero, ¿no? En casa. Entonces, eso creo que es muy, muy, muy importante porque esto también es una carrera que puede durar años, te puede proyectar, lo puedes consentir tanto como tu bebé de diario, bueno, de una vez a la semana y te puede proyectar para que en tiempos vayas
perfeccionando e invirtiendo por algo mucho más caro, ¿no? Como vayas avanzando. Creo que esa es una muy buena opción y No, oportunidad. súper tip. La verdad que tienes muchísima razón. Y además conforme te vas haciendo de audiencia también, ¿sabes? ¿No? Porque al principio te van a escuchar tus amigos y hay confianza. Ya conforme digas, órale, ya me está escuchando más gente, creo que ya necesito meterle más nivel, ya te vas al siguiente escaloncito, ¿no? Y ya empiezas a optimizar cuáles son tus compras. Y de ahí el software de edición, en dónde te vas a grabar. Te puedes grabar efectivamente desde en tu teléfono, como hay aplicaciones dentro del teléfono y dentro del iPad, por ejemplo. Hay una que se llama Backpack, que se parece mucho a la aplicación de Anchor, y estas aplicaciones lo que hacen es hacerte una consola completa dentro de tu teléfono y te permiten, por ejemplo, es esta, ¿no? A ver si se ve. Esto, Ajá, le picas a un padcito, aquí a ver si latino, ahí está. ajá, Le sí. picas a este padcito y este padcito va a traer la información de la voz y va a traer tu música y va a traer tus efectos sonoros y tu entrada y conforme tú estés Wow. hablando, nada más le picas a un botoncito y se inserta la entrada. Termina la entrada y empiezas tú a hablar. Y después le picas otro botoncito y se inserta tu música de fondo al nivel de música de fondo. Ok. Son aplicaciones facilísimas. Esta existe para Backpack Studio, existe para iPad, para iOS, no sé si exista en Android, pero hay similares también. Y Anchor, que es la de Spotify, esa también te permite hacer un tipo de juego similar, más o menos, y además te permite utilizar música de Spotify para poder hacer, integrar la música dentro de la plataforma, pero bueno, en el rato nos clavamos en eso, pero te permite utilizar un poco de la música para ello. Y ya, y si te vas a nivel más profesional y quieres como avanzar y todo, una manera bien fácil de esto, miren, les presumo el juguetito, bien padre. Así, Wow. Ajá. mi eh, Fred 86, Roadcaster Pro. ¿cómo se llamaba? ¿Pero cómo Tu se Freddy. llamaba? ¿Cómo se llamaba el que le picabas los De los botones? 80s, sí, sí, Ajá, sí. sí, le picabas, tin, 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 ándele. Esta cosita es una consola de radio portátil y además te permite conectar las llamadas de tu público Wow. directamente dentro de tu emisión. Tu Entonces, picas mezcladora. tal cual, picas un botoncito, mandas tu entrada, ¿no? Y ya. Picas otro botoncito, entra la música de fondo. Le pones a tu teléfono que se conecta además por Bluetooth a la consola, le picas a tu teléfono la canción que quieres, ¡plem! Y se manda. Y controlas el nivel de tus micrófonos y todo. Y este tipo de consolas, hay una que se llama Maoto creo, Maono Caster, que va a salir más barata que esta, y hace exactamente lo mismo. Entonces es otra gran recomendación si quieren invertirle y ya dicen, venga, yo quiero entrarle con duro a todo esto, cómprense una de estas y van a ver que se van a poner unas divertidas maravillosas, de verdad. Y Wow. lo hacen muy fácil, lo hace muy, muy fácil, porque además ya trae plugins dentro de cada uno de los canales para que tu voz suene todavía más rica, elimines el ruido de fondo, le mete compresión, ecualización, le mete todo. Entonces ya es como un estudio profesional. Y en caso de que no, pues también con las aplicaciones puede funcionar y es ¿Y increíble. aprox cuánto cuesta la aplicación esta de Backpack y Anchor? Y cuánto Anchor es sale gratuita. más o menos la consola. Anchor es gratuita. Ok. La de Backpack, la verdad no la he utilizado al precio de cobro, entonces yo la uso gratis. No sé si tenga un precio de suscripción. Y la consola un kit anda desde los 16,000 hasta 30 y tantos mil pesos. Depende si quieres que venga con un micrófono, con 4 micrófonos, con tus audífonos, con tu brazo, etcétera. Entonces ya, pero ya más o menos anda como por ahí y ya está disponible, creo, en Amazon. Entonces también ya la puedes agarrar y comprar. Wow. Ujú. Oye, pues Y buenísimos los tips. Los pasemos, si quieres, audífonos, a sí, otro los punto. audífonos son Claro, fundamentales, claro. porque si nos aprendemos a escuchar, ya sabemos la referencia, por ejemplo, del micrófono, del espacio, los ruidos, y podemos empezar a detener nuestras grabaciones si es que desde el principio están sucias. Y atrevernos también, o sea, vamos a pasar por muchos, muchos errores. Es parte del comienzo. Yo creo que todos los que nos hemos hecho en el camino de entrenamiento hacia la profesionalización, hemos pasado por diversos momentos de si se graba el invitado y nos escucha o que está metiéndose a lo mejor una interferencia y tenemos un extraordinario y
buscamos a alguien muy, muy importante, pero el resultado después no puede salir al aire. O sea, son gajes del oficio que se van sucediendo en el camino, y de ahí yo creo que es bien importante acercarse, por lo menos, hazte amigo de un podcaster, como para que te vaya dando una asesoría de lo básico para que no sufras los primeros obstáculos dentro O escríbenos, de tu carrera. ¿no? Sí, Así, por supuesto. Aquí están los datos de ustedes, Sí, ¿no? Jimbo Los tres, y Luis, para por que supuesto. los busquen, porque yo sí creo que cuando traes un experto de la mano, los tiempos se acortan, ¿no? Entonces, yo sí recomendaría que al momento de hacer un podcaster, yo definitivamente cuando me anime, que va a ser muy pronto. Eficientizas procesos. Eso. Sí. Exacto, Vas a hacer definitivamente tope sí los suavecito. voy a buscar, porque yo creo que es súper importante. Entonces, a ver, vamos recapitulando. Ya Ale nos contó de la parte inicial, Luis Matías nos contó de la parte de técnica, no sé si, o sea, es el tema del espacio, el micrófono, el software, ¿no? Para ya tener todo eso Como lo armado. básico, sí, exacto. ¿Hay alguna cosa que nos falte en la parte técnica? Bueno, adelante. Y audífonos. Nel, no, ya vas tú, vale. No, que en estas ayudas tanto de consola como de grabación, hay plataformas que puedes usar desde el celular o en la computadora que ya vienen integrados. Por ejemplo, no sé, desde GarageBand, hay quienes instalan el Pro Tools, el de la versión gratuita, First, ¿verdad? Pro Tools First, o quienes ya traen una manera a lo mejor de una grabadora externa que pueden usar. O sea, los primeros pasos pueden suceder en eso y dejarse jugar. Creo que ahorita, como lo menciona Luis y que nos enseñó su Rodecaster Pro, es juega, disfruta, vamos a tejer no solo la voz. Tú nos decías, el ingrediente principal de los podcasts es la voz. Sí, pero primero es la idea. O sea, no es que tengas una gran voz y así ya no tienes nada que decir. O sea, primero es que tengas el mensaje que decir. Después ya que armes todo el cómo, ¿no? Cómo lo vas a hacer, ya tienes con qué lo vas a desarrollar y echar a volar la imaginación, porque puedes incluir desde voz, música, efectos y traer todo este tipo de contenidos. Puedes referir desde otro audio existente, por ejemplo, una entrevista, un comercial de la historia, alguna pieza, una entrevista, un sondeo de calle, y de ahí es involucrar también ciertas herramientas. Algunas pueden ser de periodismo o de investigación o de gusto, hasta el ladrido de un perro, por ejemplo, efectos para ambientar. Muchos de los podcasts que ahorita se están disfrutando son desarrollo de historias, de paisajes sonoros, por ejemplo. No precisamente algunos tienen que ser voces que te cuentan, sino dejarte oír. Puede ser que lleven como una cascada y te estén guiando una meditación. Sí está acompañado de la voz, pero es aprender a tejer historias, ¿no? O dependiendo del objetivo principal de tu programa o de tu podcast, para que generes también frecuencia y autenticidad ante todo el mar de posibilidades que ya existe. Si nos da tiempo al ratito hablamos de ideas de contenidos, porque no todos son entrevistas, eso es definitivamente. Sí. El poder del audio es maravilloso. Infinito. Y además Spotify ahorita con lo que viene, perdóname Grace, trae un empuje brutal para conquistar nuevas audiencias y eso es bien importante, ojalá que nos dé tiempo de tocarlo. Pero ya, avancemos. Joshua, ahora contigo lo que me gustaría hablar, uno, que nos cuentes a todos de qué es tu podcast, ¿no? ¿Cómo surge esta idea? Y ¿cómo le hiciste para hacerlo tan rápido, con tanta audiencia? ¿Cómo lo lograste? Porque también esto es una parte técnica, el tener esta audiencia escuchándote, ¿no? ¿Cómo lo logras? Pues mira, de inicio feliz de estarlos escuchando porque todos los errores que dicen que de pronto uno comete, ya los cometí. Muchos de ellos ya los cometí, otros estoy en camino de cometerlo. He aprendido mucho de estar investigando. De pronto me doy cuenta de esto que dicen del audio y digo, chíngale, ¿y ahora qué hago para poderlo evitar? ¿Hacia dónde me voy? ¿Qué parte de la casa se acomoda más? Etcétera, ¿no? Obviamente empecé desde cero, como dicen, comprando nada, ¿no? Mis audífonos así de los que te venden en cualquier tienda y grabando desde la compu y luego yo editando, etcétera. Pero bueno, Quemar las Naves nace
porque a lo largo de la vida he tenido la posibilidad de conocer a muchos emprendedores en distintos países, sobre todo en América, y he tenido conversaciones como bastante profundas con estos emprendedores, empresarios, líderes, etcétera, que me han servido a mí mucho en lo personal en temas de desarrollo, ¿no? O sea, de pronto cuando yo tengo una duda existencial o de negocios o alguna duda, ¿no? Que quiera despejar, voy con alguien que me ayude como a despejar justamente este tipo de situaciones. Y cuando tenía conversaciones interesantes, siempre yo decía, ojalá pudiera estar grabando esta conversación con X persona para que después alguien más la escuchara y le sirviera de la misma forma que a mí me está sirviendo hoy que tengo esta inquietud, ¿no? Del negocio, de emprender, de la vida, etcétera. Entonces, ya, como que siempre traía esta inquietud de ojalá estuviera grabando esto que esta señora me dijo, ojalá estuviera grabando esto que este empresario me dijo, este emprendedor, etcétera. Y así fue pasando el tiempo. Y también porque me hice fan de podcast. O sea, definitivamente no podría estar haciendo algo que yo no consumo. Y entonces soy un ávido consumidor de podcast de todos los formatos. También me he metido a entender un poco más los distintos formatos que existen. Y en esta travesía de entender qué formato quería yo agarrar, me di cuenta que de pronto hay muchos podcasts, por ejemplo, que hablan de negocios, ¿no? Muchos podcasts que hablan de liderazgo, pero de pronto para mí, en lo personal, hay algunos que los siento fríos y que se quedan solamente en esta parte, por ejemplo, de develar los éxitos de ese gran empresario que nosotros generalmente vemos a lo grande y allá arriba y allá afuera y casi que nos cuesta reconocernos con él porque no conocemos la parte humana. Entonces, lo que entendí en ese momento fue que el foco que yo le podía dar a lo que quería contar en mi podcast, a las historias que quería desarrollar, era justamente la parte humana de la gente que está haciendo cosas importantes e interesantes en el mundo, la parte humana de esos líderes. Y la parte humana tiene que ser miedos, todo el esfuerzo que han tenido que tener en sus proyectos, los desafíos que van enfrentando a lo largo de su vida profesional y su vida personal. Entonces, es un formato de entrevista que por ahí, en esto que estaban comentando en un principio del tiempo, mi formato de entrevista dura 1 hora, ¿no? Entonces, se tiene que echar 1 hora de la conversación. La verdad es que a mí se me va rapidísimo porque realmente fluye bastante bien la conversación. Y lo que voy haciendo es, primero, indagar sobre la vida personal de la gente, de mis entrevistados, que no siempre se logra, porque no toda la gente le gusta abrirse tanto. Lo que sí es que tengo que prevenirlos, ¿no? O sea, les cuento, oigan, ¿saben qué? El perfil de entrevista es mucho sobre tu vida, más allá de tus proyectos y del éxito que has tenido, para que se preparen y sepan que viene de esta forma. Y al final, pues, ha resultado bastante bien. La gente que he entrevistado al final me dice, oye, ¿sabes qué? Me gustó la conversación, me gustó cómo la manejaste y además hasta me siento como si hubiera ido a una terapia psicológica muy profunda porque me hiciste recordar cosas de mi vida, de mi infancia, de mis éxitos, como que me ayudaste a entender todo esto que he recorrido, que a veces ya no nos preguntamos tanto en el día a día, sobre todo cuando llevas pues un camino ya avanzado, ¿no? Y un poco se trata de eso, quemar las naves. El nombre justamente es porque quiero develar el momento en el que la gente se enfrentó con una situación compleja o varias situaciones complejas y dijeron, no hay vuelta para atrás, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero perseguir, quemo las naves porque no voy a regresarme y más bien lo que voy a hacer es continuar persiguiendo mis sueños y desarrollándome en lo que decida hacer, ¿no? Entonces, por eso es el nombre. Y bueno, en el tema de cómo he avanzado en las personas que me escuchan, en los podcast escuchas, la verdad es que ha sido un desafío pues grande, ¿no? Porque no tenía mucha experiencia en esto. Creo que una parte sí tiene que ver que me dedico ya a temas de emprendimiento y he construido un poco una marca personal en estos temas y la gente sabe que constantemente estoy compartiendo herramientas y situaciones que desarrollo desde mi empresa que tienen que ver con el desarrollo de tus sueños, de tus proyectos, de tus emprendimientos, de negocios, etcétera. Y lo único que he estado haciendo es direccionar a toda esta gente que ya me seguía de alguna u otra forma ahora a este canal que estoy construyendo. Y en este momento, lo que sí es que me encuentro en un momento importante en el que quiero empezarlo a crecer, saliéndome ya de los círculos que hoy me están escuchando, que me di cuenta que no solamente es mi familia y mi madre, porque
tengo más escuchas de los que yo pensaba que podían estar. Pero sí estoy en un momento de desafío en el que ya es tiempo de meterle alguna estrategia de marketing, de algo que me ayude a empezar a crecer pues la audiencia que hoy tengo, porque los invitados que estoy consiguiendo están increíbles y creo que es importante y tiene mucho valor lo que estamos compartiendo, y si lo escucha más gente, pues yo feliz de eso. Y justo en esa pregunta, ¿cómo sería una estrategia de marketing correcta para poder crecer la audiencia? ¿Cómo se crece la audiencia de un podcast? Bueno, primero es iniciándolo y de ahí darle tiempo que madure. En este ejercicio de identidad, de ir hacia adelante en una planeación, en una frecuencia, hablamos, por ejemplo, de una conexión con las redes, sabiendo que esto es un formato digital. Hay plataformas, existe Spotify, Anchor, diferentes plataformas en donde uno puede diversificar y hospedar su audio, desde SoundCloud, por ejemplo, dependiendo del nicho y de la audiencia dónde esté ubicada, dónde está hospedada. Por ejemplo, ahorita en redes sociales hay ya una orientación de quiénes están en Facebook, quiénes están en Twitter, quiénes están en Instagram, saber tu perfil de hábitos de consumo. Y esto se acerca mucho a la investigación de mercado, de saber cuáles son las actividades diarias, ¿no? Cotidianas de la gente que te escucha. Si tú tienes un programa, por ejemplo, de meditación, puedes orientarte a gente que ya lo practica o que está en búsqueda en esta pandemia, por ejemplo, en esta introspección, que puede ser alguien que está aceleradísimo, que ya sufre de todo el estrés de pandemia, y lo que busca es como lo que dice Joshua, intentar buscar nuevas audiencias que están deseando llegar a ti, ¿no? En entretenimiento, en educación, por ejemplo, se diversifica no solo los contenidos de los podcasts orientados a pasar el tiempo, sino ya una búsqueda de información o de crecimiento personal. Puede ser tanto de negocios, de coaching, de formación específica, puede ser hasta de idiomas. Hay quienes esta idea del audiolibro, por ejemplo, se transporta también a los podcasts para entrenamiento de idiomas. Okay. Y de ahí viene el audio, ¿no? Lo que te decían en este sentido de la actividad íntima a la colectiva. El podcast está aquí, en los audífonos. No estás sentando a un salón de 10, ni de 15, ni de 20 a escuchar el podcast. Sí lo puedes recomendar, pero ya cada quien lo escucha en el momento que quiera. Entonces, al momento de pensar en una estrategia de marketing, de una pauta, todo mundo, así como los influencers, te van a decir, ay, yo soy 10K y yo soy 20K, 50K. ¿50K qué? O sea, el K de kilos son miles, ¿no? Miles de personas de audiencia, y de ahí de los miles se van a los millones. Y entre más impactos tenga, ahí es cuando las marcas ya se van a acercar a ti para incluir también una pauta de promocionales, como se creció en algún momento dado la radio, ¿no? La radio primero empezó llamando a los amigos, a los de contenidos, sí incluía un poco de noticias, traía a la gente que se mudaba de las carpas y los teatros para hacer los jingles en vivo, por ejemplo, y de ahí se empezó a comercializar porque había ya un nicho de oportunidad de decir, hay señoras que se quedan en casa de 8 de la mañana a 2 de la tarde, entonces ahí hay una audiencia cautiva, vamos a ofrecerles cualquier tipo de producto, ¿no? Producto o servicio. Igualmente funciona también ahorita la audiencia de lo digital, porque están buscando dónde está el público, ¿no? Ahorita gran parte de la gente que estaba en televisión se mudó, por ejemplo, a YouTube. Y fíjate, algo muy interesante, que aunque YouTube es una plataforma audiovisual, para la gente de podcast, ahí ponle tip, Joshua, que muda el podcast, que es un formato de audio, y lo monta en YouTube con un scroll. O sea, puede ser su logotipo moviéndose, puede ser la cara de Joshua entrevistando al invitado, a la invitada, y ese es un formato más de diversificación de plataformas para ampliar audiencias.
no te quedas solamente en Spotify, no te quedas solamente en YouTube, sino haces toda una estrategia de decir, a ver, voy a analizar dónde está mi audiencia, a qué hora se conecta, en dónde está. Y puede ser que Joshua al principio lanzó sus entrevistas pensando millennials de México de 18 a 25 años que quieran inspirarse en determinados temas. Y puede ser que ahorita, ya arriba su programa, lo escuchen ahorita en España. En España a las 8 de la noche, los domingos, por ejemplo. Y que sean, no sé, deportistas, nada que ver como la orientación que él pensaba que le iba a llegar. Hay muchas plataformas, o sea, desde Google Analytics o diferentes plataformas de motores de búsqueda, de saber cómo están llegando a ti, cómo llegan a escucharte, por medio de qué recomendación, de qué palabra. En esta búsqueda que puede ir desde el ocio de un día que tú estés en el famoso carrusel, ¿no? De decir, ay, ¿cómo llego? ¿Qué estoy buscando? Así como un día estás en Spotify a punto de hacer qué hacer y poniendo una cumbia, de repente dices, ay, no, creo que mi amiga, mi prima de Canadá, me recomendó escuchar esta entrevista que hablaban sobre cáncer de mama, por ejemplo. Y ahí empiezas. Y puede ser que el episodio que ya estés escuchando, ya tengas el celular a un lado o el dispositivo y te empieza a atrapar la conversación y puedes estar 4 horas conectada a los contenidos de ese mismo podcast y que te está llevando de un episodio a otro, a otro, a otro. Así yo he escuchado muchísimos podcasts. Digo, yo soy fan de 2 podcasts muy buenos que les recomiendo. Uno de ellos es Dementes Podcast y otro es Se Regalan Dudas, de 2 amigas que emprendieron a partir del podcast, y yo creo que a muchos les ha pasado. Yo en algún momento también inicié con podcast en el 2005 y gracias al podcast que hice durante 5 años, he tenido los trabajos que he obtenido tanto en radio, televisión, cine, en fin. Es un antes y un después cuando te decides hacer podcast. Creo que Oye, y una pregunta, por ejemplo, ahorita que decías de diferentes plataformas, si yo estoy haciendo estos webinars, ¿los puedo subir a podcast o no es tan bueno? Sí, pero ahorita que generes, por ejemplo, lo tienes en video, una de las cuestiones sería captar tu audio lo más fino posible, lo más claro posible, para que además estás atacando diferentes pantallas, ¿no? Desde lo audiovisual, lo auditivo, hay quienes mandan el link para la tía y todas sus amigas en WhatsApp. Ya están mudando el WhatsApp también como una de las estrategias de mercadotecnia, y nosotros pensábamos que nada más el WhatsApp era comunicarte con tu mamá, con tu papá, tu esposo, tus hijos, de tráete la leche y pasa por las tortillas, cuando no. Ya también hay WhatsApp Business, ¿no? Por ejemplo. Claro. Oye, pues mira, qué bueno saberlo. Y ahora que nos dijeran, de manera como más concisa, ¿cuáles son los beneficios de tener un podcast? O sea, ¿por qué me conviene un podcast si yo ya estoy haciendo, por ejemplo, estos webinars y tengo Facebook y tengo Instagram y tengo LinkedIn? ¿En qué me suma un podcast? El primer beneficio, voy y luego los dejo, es justo en este momento la gente que está atendiendo a tu webinar te necesita tener una pantalla encendida, ¿sabes? El primer beneficio del podcast es que podría yo estar haciendo ejercicio y poner tu webinar en formato de audio en Spotify o en iTunes, y desde ahí estarlo escuchando sin necesidad. ¿Por qué? Porque además no estamos haciendo gran cosa, ¿sabes? O sea, todos estamos sentados enfrente de una pantalla y no habría diferencia de escuchar este mismo mensaje en cualquier otro lado, porque no estamos viendo una película. No hay acción móvil, no hay. Entonces, ese es el primer beneficio, que te permite captar audiencias que están en otro momento y no necesariamente tienen que estar frente a una pantalla. Desde ahí es lo primero. Segundo, tal cual, es como la radio, te va a permitir llegar a nuevas audiencias en diferentes momentos, pero además te va a permitir que te conozcan quienes, por ejemplo, no son fans de estar viendo YouTube o de estar pegado a Facebook, por ejemplo, ¿no? Y que vayas abriéndote a nuevos mercados. Y justo lo que decía Alejandra, ¿no? Lo primero es conseguir un nicho.
¿Cómo consigues tu nicho? Apasionándote de tu marca, de lo que haces, de tu vida saludable, de tu perro, de lo que quieras, de cómo ligar en un bar, tal cual, ¿no? Desde eso. Entonces, apasionate de tu tema y a partir de ahí te va a salir el nicho efectivo. ¿Por qué? Porque te vas a mostrar sincero haciendo lo que en realidad te gusta, como Joshua, ¿no? Joshua sabe que los mensajes que él capta son tan poderosos que le mueven, que quiere que muevan a más personas y eso le ha resultado a él en una estrategia, sin haberlo pensado, efectiva, ¿no? Eh, si haces un contenido, lo mejor es que te asesores de profesionales, zapatero a tus zapatos. Hace rato preguntabas y quería yo nada más decir ese punto porque me lleva al otro, ¿no? ¿Cómo hago una estrategia efectiva para poder difundir mi podcast? Pues contrata a un profesional, no hay de otra, ¿no? Si lo haces tú, pues como que sí te va a costar un poquito de trabajo, pero vas a lograr hacerlo. Pero si ya quieres, por ejemplo, hablar acerca de tu marca y hacerlo con tu marca y utilizar este potencial y este tiempo invertido en retorno de inversión de económica, por ejemplo, lo mejor es que zapatero a tus zapatos, agárrate a un community manager, a alguien especialista en audiencias, a alguien especialista en canales y métele pauta, métele dinero, métele para que llegue a más personas. Las redes sociales nos permiten una segmentación maravillosa y tú puedes crear un podcast en una semana y en un mes tenerlo en muchísimos lados sin que te cueste tanto trabajo, pero efectivamente va a necesitar inversión, va a necesitar que agarres y que no nada más le inviertas tiempo, sino que también le inviertas varo a contratar a alguien que además sepa cómo hacerlo efectivamente. Si en realidad lo estás haciendo para probar y no te interesa todavía en este momento generar resultados a grandes pasos, aviéntate a hacerlo como por pasión y de ahí te va a salir en algún momento va a pegar, ¿sabes? Y bueno, Ok. y no sé si alguien más quiere completar Y ese la... punto te iba a llevar a otro punto. ¿Y cuál era el otro punto? Sí, Pues el el de RP, ¿no? O sea, las redes, el poder de las redes. el Ahorita poder, estamos exacto. generando de 4 personas, se abre el mensaje. Claro, claro, claro. Oigan, y cuáles son las tendencias, ya para cerrar, cuáles son las tendencias del podcast? ¿Qué es lo que podemos empezar a ver en un futuro de lo que vaya a pasar con este podcast? ¿Se va a quedar tal cual o qué viene? ¿Qué va a pasar? Pues no estás para saberlo. Pero si yo te contara lo que he escuchado. No, Cuéntanos, hay estamos aquí. una búsqueda interesante, ambiciosa, así como los gremios de televisión, el gremio de cine se ha reunido. También hay planes de contenidos y de plataformas ambiciosas, más allá de Spotify, por ejemplo. Spotify ahorita es un canal digital de audio donde encuentras música, audiolibros, encuentras podcasts, ya empiezas a ver que es una plataforma de lo auditivo. Sin embargo, también se puede clasificar, si ustedes entran a iTunes, digo, alguien muy apasionado a la música puede hacer una investigación más profunda de distribución de canales y contenidos como tan exquisito. Me gusta el reggae. Bueno, pero puede ser del reggae de Jamaica de los años 80. Ok, pero si te vas más adentro, te puedes meter al reggae de los años 80 hecho por mujeres y más adentro las mujeres, ¿no? Algo mucho más específico. Entonces, en esta búsqueda, que también las marcas están detrás, está evolucionando la forma de comunicar y la voz, o sea, prácticamente nos hemos vuelto mucho más libres al momento de comunicar. El texto no va a suplir, por ejemplo, a ningún medio tradicional. Digo, la tele y la radio siguen existiendo, pero este gusto por conversar, ustedes no sé si lo han visto estas últimas semanas, que ya en Twitter ya puedes subir audios. Entonces, esta búsqueda de audios Y en Instagram. y en Instagram, audios, esta presencia del gran color de la voz. Nuestra voz es una de los mejores huellas de esencia, de identidad, y la gente está ahí deseosa de cercanía, de acompañamiento, que la radio no desaparece. Sin embargo, esta oportunidad que da el podcast
hay grandes planes de mantenerse y de diversificarse globalmente. Eso es muy, muy interesante. Wow. Wow, wow. Oye, pues la verdad es que sí está interesantísimo todo este tema, porque quien se suba ahorita en este tren, ¿no? De empezar a hacerlo, creo que va a tener mucho más éxito, ¿no? Y empezar a jalar más audiencia. Y yo por ahí justo me puse a investigar antes de hablar con ustedes para no venir de la nada. Y escuchaba que justo pues la tendencia es que viene a la super alza con la pandemia, fue una explosión, y que las ventas crecen exponencialmente porque justo te ayuda a generar esa confianza, ¿no? Que existe, o sea, te conocen de manera más natural, ¿no? A lo mejor nada más si pones en Instagram consejos y carruseles o nada más los videos así como bailando, que ahorita está de moda. Ya cuando en un podcast, pues puedes hablar mucho más, puedes comunicarte y eso genera confianza y al final tus ventas son confianza, ¿no? Y Completamente. te van a creer más y van a decir, ah, pues sí, sí te creo, sí te creo. Sabes, además, cuando empiezas a hablar del tema que eres experto, pues demuestras lo que sabes, ¿no? Como lo acaban de demostrar cada uno de ustedes, que saben perfectamente bien su tema. Entonces, pues sí te creo, ¿no? Y sí quiero saber más y quiero que me lo cuentes tú. Y además, Entonces, ajá, perdón, de rapidísimo, y además el más beneficiado es tu marca personal, ¿sabes? Tú Ujú. en Powering Grace tienes todas tus redes llamadas en Powering Grace, ¿no? Y es bien fácil encontrarte en cualquier lado. Y además, si alguien quisiera ir a Empowering Grace a escuchar esto en Spotify, en iTunes, en cualquier otra plataforma, podría hacerlo. ¿Por qué? Porque saben que estás en todos los canales y entonces pueden disfrutar del contenido interesante en donde quieran, de la manera en la que cuando después tú dejes una empresa o no sé, que ya no estés haciendo contenido para Ford, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque eres el speaker de Ford. Pues en realidad te van a reconocer en cualquier lado porque eres Javier González, el que sabe hablar de autos, ¿no? Y te van a perseguir en cualquier lado donde tú te vayas. Entonces, tu marca personal es una de las más beneficiadas cuando haces podcast, tal cual. perfecto. No, pues la verdad sirve mucho. Joshua, Sí, nada más, yo también he estado investigando mucho porque me interesa mucho el tema y sobre todo que quiero llegar a más. Me he dado cuenta y he visto por ahí que cada vez las empresas están volteando a ver este medio como una posibilidad de inversión, como tema de marketing de otras empresas, ¿no? Como existe la posibilidad de hablar de tantos temas, de tocar temas de nicho, como decían hace rato, de animales, de bicicletas, de montaña, de historia, claro, etcétera, pues cualquier empresa te puede encontrar, te puede contactar y puede pagarte para que tú puedas monetizar eso que muchos empezamos por pasión o porque nos gusta el tema o para ver qué se da y después puedes volver un negocio, ¿no? Por todas estas empresas que están volteando a ver esta nueva tendencia de comunicación y de compartir mensajes e historias. Y lo importante ahora es cómo seguimos generando valor con todo esto que estamos haciendo todos, cómo seguimos conectando, cómo le damos más auge y más visión y más posibilidades de que más gente conozca esto que estamos haciendo. Y creo que es importante siempre ser genuinos, ¿no? Algo que siempre me dicen a mí es, ten cuidado con no empezarte como a viciar en el tema de la profesionalización, como no empezarte a viciar, a meterlo como en un cubo y encerrarlo como en algo más ¿cómo decirlo? Como más fijo, más cuadrado, sino trata de que siga fluyendo de la misma forma como lo ha estado haciendo hasta ahora, siendo natural. Mientras más natural lo hagas y entrevistes además a la gente con esta esencia muy natural, creo que va pegando. Y algo también importante que agregar, que hace rato mencionaba Ale, es que son tan mágicas las plataformas donde tú subes tu contenido y te va arrojando los resultados, que te vas dando cuenta que vas llegando a gente que ni siquiera te imaginabas, ¿no? O sea, como bien dice Ale, yo pensaba que mi segmento era uno y cuando me doy cuenta, mi segmento es otro. Y luego te das cuenta que te escuchan en no sé qué país, entonces como que esto te va direccionando poco a poco para saber hacia dónde dirigir. De pronto hay entrevistas que tienen más escuchas y entonces también te entiendes que ese tema le gusta un poco más a la gente. Y esto es como muy relevante para poder dirigir y tus... justo Joshua nos hacen una pregunta, Dave Gaona, porque dice que le manda un saludo a Luis Matías, que lo asesoraste, y se nota la diferencia cuando empezó su podcast, pero dice que él quisiera preguntar sobre los formatos. Me refiero al tema de hablar una persona con sus conocimientos, entrevista, podcast de dupla con un tema, ¿no? Que justo es lo que decía Joshua en el tema
de cómo empezar a esta naturalidad, ¿no? ¿Qué conviene más? ¿O hay más formatos además de entrevista, dupla y una solita persona hablando? Sí, sí. ¿O qué es lo que Un ustedes han montón. visto que sea súper, súper innovador, ¿no? Que digan, oigan, esto está pasando, no sé, en otros países que están haciendo súper innovador los podcasts. ¿Hay algo que nos pudieran ahí aportar con este tema de innovación en formatos de podcasting? Ale. Mira, más allá de seguir tendencias, creo que algo fundamental es sentir en qué te sientes cómodo. O sea, en qué te puedes desarrollar en conversación, en conducción, en esta idea, por ejemplo, de ponerse los audífonos en las conferencias, en lo que está pasando. La gente no está acostumbrada a escucharse en audífonos y eso es como la primera superación. La entrevista también, entrevistar no es nada fácil. Es primero probar formatos antes de decidirlo, porque puede ser desde mesas redondas, esta charla ahorita que estamos teniendo contigo puede ser tan amplia o tan diversa como tu posibilidad de moderación o de duración de contenido. Puede ser desde una investigación. Tengo, por ejemplo, un alumno que habla de política y él hace su reseña sobre un acontecimiento político, una nota de la semana. Entonces, de acuerdo al formato en que uno se encuentre cómodo, más allá de la propia tendencia, porque cuando uno va siguiendo o imitando algo de una fórmula ya existente, puede ser que se escuche alterado o falso. Entonces, vamos primero por algo en que cada uno pueda encontrar. La manera, por ejemplo, de las entrevistas, y seguramente te pasa a ti y a Joshua, que es una planeación de producción. ¿Qué invitado? No solamente de qué voy a hablar, sino esta persona está disponible un jueves a las 5 de la tarde, no está disponible el viernes a la 1 de la tarde, no, tampoco está disponible el lunes a las 9 de la mañana, no, tampoco está disponible, pero quiero esa persona, ¿no? O sea, poco disponible esta persona, qué bárbaro. Entonces, sí, o puede ser que sí, o que a la mera hora se grabe, es desarrollar todo el bagaje de posibilidades para que la experiencia realmente sea emocionante y que no a las primeras de cambio digas, ay, no, ya hice un podcast, porque así, si tú te metes a Spotify, puede haber temporadas y episodios muy, muy breves. Y si no funcionó una primera idea, se van a la segunda y se van a la tercera o nunca se atreven. Y una pregunta, ¿puedes combinar formatos en tu mismo podcast o no se recomienda? No es tan recomendable porque la gente, así como cuando ibas al Canal 5 y sabías que iba a haber caricaturas a tal hora, se confunde. Pues vas a buscar caricaturas a tal hora, ¿sabes? O vas a este canal porque en este canal sabes que hablan de liderazgo, de mercadotecnia, de community management, de etcétera. Entonces, en realidad, dale a tu gente lo que sabes que les gusta en ese canal y si quieres abre otro canal donde hables de otra cosa. No es tan recomendable porque de repente también la gente puede decir, ay, no, pues ahora ya están hablando de perros y yo quería hablar sobre liderazgo, escuchar sobre liderazgo, ¿no? Pero no tanto me refiero, o sea, sobre el tema me queda claro, imagínate que aquí nos pusiéramos a hacer manualidades, pero... Hagamos. Tan bonitas que me salen. Pero más me refiero a, ¿qué tal si ahorita hacemos una entrevista y luego mañana me pongo a hablar sobre un tema, ¿no? Una reflexión y pasado, no invito solo a una persona, más a ese formato, o sea, esos cambios. Que lo hacen, o sea, como que empiezan con un formato de entrevista y pasa el tiempo, como dice Ale, también hay que dejar que las ideas maduren y que la gente más o menos se vaya acostumbrando a la intención que le quieres dar. Y después de entrevista pasan a solitario, donde desglosan un tema, pero la siguiente vuelve a hacer entrevista y entonces como que te van acostumbrando a los distintos formatos. Igual tienes la libertad de saltarte el solitario si solamente te interesan las entrevistas y punto, ¿no? Pero sí, sobre el mismo tema, eso sí me queda claro, ¿no? Exactamente. Y en mi caso, por ejemplo, al principio decías, me da miedo aventarme porque no sé qué decir. Y yo decía, híjole, como que aventarme un podcast de solitario no se me antoja tanto porque no sé qué tanto voy a decir. O sea, ¿de dónde saco tantas cosas para contar? Y un poco para librarme de ese miedo y poder aventarme, pues fue invitar a gente que me ayudara a desglosar los temas que quiero dar a conocer. Entonces yo lo utilicé como como estrategia para poderme aventar a hacerlo. Genial. Por ejemplo,
De rapidísimo con lo que ibas y respondiendo un poco a la pregunta de Dave, me voy a clavar un poquito más. No todo es entrevista tal cual, ¿no? Hay muchísimos formatos y con el sonido se puede hacer lo que quieras. Se pueden hacer, hay podcasts buenísimos de radionovela, tipo radionovela, donde invitan a actores a tener un guión preparado con diseño de audio increíble. Hay otros podcasts que, por ejemplo, hablan sobre biografías, ¿no? Yo escucho uno que es Fernando Meles, se los recomiendo. Es buenísimo hablando de biografías, pero en realidad es un extracto de la radio que pusieron en formato podcast para que el mundo lo disfrute, ¿no? Y eso es otra cosa completamente distinta. Hay uno que de nuestros amigos Alejandra y míos que se llama Hipnótica, de Roberto López y de gente del IMER, de Alejandro Joseph, Eric Montenegro, que hacen unos guiones impresionantes. Toda la temporada 1 de Hipnótica, búsquenla. La temporada 1 es maravillosa porque hacen como un Inception en audio. ¿Cómo es eso? Pues vayan y búsquenlo, ¿no? Hacen esta recreación de lo que sucede en Inception, que es ir de un sueño profundizando y meterte en otro y en otro y en otro sueño, y que al espectador, que a la audiencia lo lleven en este sueño de Inception en sonido. Es muy barato porque lo están haciendo a partir de un narrador nada más con diseño de audio y no con 40 actores, con escenografía, fotografía. En realidad en el audio se puede hacer muchas cosas. Yo tengo un podcast que me gusta mucho hacer que se llama Phonoscape, donde cuento nada más diseño de audio y son historias a partir del diseño de audio. ¿Por qué? Porque soy diseñador de audio, me encanta estar haciendo juguetes con sonido y entonces no hago entrevista, hago diseño de audio, ¿no? Y te puedes meter y lo único que vas a escuchar van a ser pasajes con música, se llama Phonoscape Ideas para Soñar y es precisamente de eso, ¿no? Es como poder hacer magia a través del sonido. Y lo que viene en podcast para poder, ahora sí ya como irnos un poquito más para allá, hay experiencias en audio que las marcas están haciendo en, por ejemplo, Spotify gratuito, que tienes que chutarte el comercial necesariamente. Las marcas han estado experimentando con audio ambisónico, es decir, con audio que recrea tridimensionalidad, ¿no? Como si fueras a una sala de Dolby Atmos a ver una película y sientes que el helicóptero pasa por aquí atrás pero pues ahí tienen 40 bocinas, ¿no? Colgadas en el techo, colgadas aquí alrededor y en realidad es una inversión impresionante y no lo podrías tú llegar a hacer. Pero si te consigues a un ingeniero, a un diseñador de audio que sepa hacerlo, tal cual, podemos hacer un sonido envolvente en los audífonos a través de Spotify. Y entonces podemos hacer experiencias sonoras mucho más completas en vez de nada más poner música y fondo y ya, ¿no? Y puedes crear, por ejemplo, un ambiente, y comentaba esto con Dave, que tiene un gran podcast que se llama el Podcast del Buen Community, también búsquenlo, es increíble la información que da. Y me decía él, ¿qué otra cosa podríamos hacer? No sé, imagínate que estás en la playa y que ahí vas a llevar a tus invitados y ahora como estamos en la pandemia, en realidad pues no puedes ir a la playa a llevar invitados, pero ¿cómo lo harías? Pues en el podcast, en audio se puedes recrear experiencias diferentes para tus escuchas que los transporten a otro lugar. En el sonido se puede hacer absolutamente todo. Wow. Sí, el desarrollo de la imaginación es tan importante, tan delicioso, que fíjate, eso no se los he platicado, seguramente muchos de los que nos siguen no, lo saben, que ya hay premios a los podcasts, así como hay premios Grammy y premios de Oscar y demás, ya hay diversas premiaciones a lo largo del mundo que distinguen por categorías a todos aquellos que están involucrados en sus contenidos, tanto de nuevos talentos como los que se han conservado de productoras, por ejemplo, de 10 años para acá. Hay 2 productoras muy importantes aquí en México que siguen haciendo contenido y esta es una de las posibilidades del podcast, que se genera ese audio que se hospeda en una página en internet, que se une a distintas plataformas y que no pierde vigencia. Puedes estar escuchando una entrevista que sucedió hace 10 años y que sigue generando descargas como si fuera el primer día. Entonces, de ahí creo que es una posibilidad de histórico infinita en involucrar a grandes audiencias a un solo clic de distancia, distintos países, distintas edades y hasta compartirlo a nuevas generaciones que nosotros a lo mejor antes de pandemia no hubiéramos pensado que los chavos, ay, ya me dijeron, no, esta no es millennial, de 12, 15, 18, están buscando
ahí en este sentido de ir a nuevos formatos y de ir explorando desde la audición, no desde lo fácil, desde la exploración sonora. Eso está padrísimo. No, pues está increíble. Oigan, chicos, pues llegamos ya al final. La verdad es que muchísimo que aprender. Les quiero poner aquí algunos de Frank que los manda a saludar. Marimba, ya me enteré que así te dicen porque varios se han referido a ti como Marimba. Gracias. Dave Stevens, Joshua, un gusto saludarlos. También nos estuvo, Joshua trae una porra aquí. María Victoria García nos te manda a saludar. Cel Peralta, ¿no? Les agradece muchísimo. Etienne Fabián nos pone Sandy Fabián Kevin Santillán. Pero no. ¿Eh? A lo mejor son podcasters, hay que buscarlos. Marimba, te mandan saludos también, ¿no? Oigan, pues Mike Campos también nos está poniendo que le encantó el tema y César, ¿no? Gracias, gracias. Y bueno, pues yo les quiero agradecer muchísimo el espacio que nos dieron, todo esto que nos dejaron, ¿cómo se llama? Pues comprender, porque la verdad sí es que hay muchísimas cosas que no tenían ni idea, ¿no? Muchas cosas técnicas, muchas cosas que ya más o menos me lo solía, pero me deja más claro todo lo que podemos hacer y sobre todo que, pues sí, el podcast, ya viéndolo como un emprendedor o empresario, pues te puede generar ahí ingresos pasivos de largo plazo, ¿no? Entonces vale la pena intentarlo, vale la pena fluir y definitivamente, como dijeron ustedes, siempre buscar a los expertos, ¿no? Ahí tienen ustedes los correos, porque es súper, súper importante hacer, sí, sobre todo queremos ir rápido, que en esta época de tanto cambio, pues sí vale la pena invertir, si no es que nada más vas a empezar a jugar, si ya quieres hacer como una marca personal y así, pues sí invertir en un profesional para acortar tiempos y hacerlo de manera correcta, ¿no? Entonces yo sí lo recomiendo muchísimo, que los busquen. Y de nueva vez, muchísimas, muchísimas gracias. Y estamos viendo, nada más ya como último comercial ahí que les iba a decir, para todos los que nos escuchan, estamos arrancando un nuevo curso el 4 de noviembre de Empowering Grace, justo para aprender cómo emprender. Entonces, ojalá se animen, todos los informes ahí por mensaje, ¿no? Ahí se las pasamos. Oye, Sí. cuéntanos, yo no estoy enterado de los cursos, cuéntanos, ¿qué se ve en los cursos, Grace? Uy, pues bueno, en los cursos lo que hacemos es enfocado a emprendedores que empiezan, que tienen mil ideas en la cabeza o que tienen ganas de hacer algo, pero no saben qué. O sea, es un curso para una persona que tiene una idea, tal vez, o tiene muchas, pero no sabe aterrizar, ¿no? O dice, estoy trabajando, pero quiero hacer algo por fuera, pero no sé qué. Este es un curso especial para estas personas que vienen desde cero. Y desde cero es desde el autoconocimiento, ¿no? Y de ahí empezar a crecer la idea y empezarla a formular hasta validarla con los consumidores reales y saber si realmente tiene cabida en el mercado. Porque ahorita muchas de las cosas que ustedes decían de un podcast, eso es ciclos de emprendimiento. Y lo mismo que yo les decía a ustedes, hay que ir con un experto para emprender, ¿no? Sobre todo si tienes una liquidación, ¿no? O dices, no, o sea, tengo un ahorro, entonces meterlo donde realmente se necesita, porque todo el mundo dice, es que emprender necesito dinero. No, para arrancar necesitas muchas ganas, una mentalidad de ver la oportunidad, ¿no? Y mucha disciplina o sea, para empezarlo a cimentar el camino. Ya para hacer un negocio grande, por supuesto que se necesita dinero, pero si no hay esta fundamentación, si no hay estos cimientos, no, ni dinero vas a necesitar realmente porque no tienes que vender, ¿no? Claro. Y yo lo que escucho de manera muy recurrente es, voy a abrir un negocio porque, pues me dijeron que es buena idea, y me encanta. Y la verdad es que cuando empieza a ver sus inversiones, ya fueron a rentar una oficina, contrataron un asistente, dices, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? Si no tienes, no, sí, por allá empezar a arrancar y es que no tienes que gastar en absolutamente nada hasta validar la necesidad en el mercado, ¿no? La idea, claro.
y eso es lo que yo enseño. Entonces es un curso para específicamente para personas que traen este gusanito, poderlas aterrizar y sobre todo que se autoconozcan, porque también muchas personas creen que emprender es hacer dinero y no es eso. Te lleva de la mano, pero uno, tienes que hacer lo que amas, dos, tienes que saber del tema, ¿no? Tener las habilidades y a partir de esto dices, ¿a qué me puedo dedicar? Porque si dices, oye, pues por esto, por dinero nada más, al año y medio vas a estar tronando como otro, decir, ya no aguanto. Entonces esto sirve para evitar, ¿no? Y que realmente te dediques a lo que te gusta. Está increíble. Entonces, lo pueden ver 4 de siguiéndote tus redes, ¿no? Tal cual. En mis redes, Y empieza cualquiera ya. que esté interesado, que se meta ya a las redes y lo busquen. Y yo digo, no es que lo de yo, pero la verdad es algo que me ama, o sea, lo amo, amo darlo y me encanta saber cuando las personas realmente obtienen beneficios y creo que los obtienen. Entonces, se los recomiendo. Venga, todos allá. Todos allá. Qué 4 de padre. noviembre. Eso. Empowering Grace. Muy bien. Ay, te quiero saber. Ok. Oigan, chicos, pues Gracias. muchísimas gracias. De verdad me encantó tenerlos. Lo dicho, aprendimos todos Gracias, muchísimos. gracias. Ya vieron a todas las personas que les agradecen muchísimo este espacio. Y nos estaremos hablando porque seguramente vamos a estar en contacto sí o sí. Venga. Excelente. Muchísimas gracias a todos, a tu audiencia. Increíble. Muchísimas gracias, Joshua, Ale. Gracias. Bye. Saludos a Besos Cuídense todos. a mucho. todos. Audiencia Que hermosa. pasen muy buena noche. Bye. Gracias. Bonita noche. Bye. Gracias.